¿Sabías que en Colombia no solamente está el subsidio de Mi Casa Ya y el de la Caja de Compensación? Nos pusimos a la tarea rigurosa de investigar alcaldía por alcaldía y gobernación por gobernación en donde hay subsidios para compra de vivienda. Todo esto y mucho más te lo estaré mencionando en este video para que conozcas y hagas realidad tu sueño de comprar vivienda. Porque yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. Vamos. Como ustedes lo solicitaron, nos pusimos en la tarea de revisar efectivamente en todo el país, departamentos, alcaldías, cuáles eran los subsidios adicionales a los de Mi Casa Ya y la Caja de Compensación. Todo esto te lo estaré mostrando aquí rápidamente para que conozcas cuáles son esos subsidios. Si tú estás en la ciudad de Barranquilla, Cali, todo esto te lo estaré aquí mostrando en este video. Nuestra investigación llegó a que hay posibilidades de 11 lugares donde en Colombia se pueden obtener subsidios adicionales a los de Mi Casa Ya y el subsidio de la Caja de Compensación. Y voy a leerlos aquí para que todo nos quede clarísimo. El primero es en el departamento de Antioquia. El segundo en el departamento del Valle. El tercero en la ciudad de Medellín. El cuarto en el departamento del Atlántico. El quinto en la ciudad de Barranquilla. El sexto en la ciudad de Montería. El séptimo en la ciudad de Cartagena. El octavo en la ciudad de Pasto. El noveno en el departamento del Meta. El décimo en la ciudad de Bogotá. Y el último en la ciudad de Cali. Si tú estás en alguna de estas ubicaciones, quédate y ve conociendo cuáles son los requisitos de la gran mayoría de estas. Entonces, para el caso de Barranquilla, el programa se llama Mi Techo Propio. Para el departamento de Antioquia se llama Viva Mi Casa. Para la ciudad de Cali, el programa se llama Casa Mía. Muy caleño realmente el nombre. Para la ciudad de Cartagena lo vas a conocer como el programa Corvivienda. En la ciudad de Pasto se llama Invi Pasto. Para el Meta se va a llamar Vivienda Meta. Y para la ciudad de Montería, realmente no tiene un nombre en específico, simplemente subsidios de Montería. Para la ciudad de Bogotá realmente hay diferentes nombres, pero todos son administrados por la Secretaría de Hábitat. Ahora la pregunta es, bueno, Brian, ¿y todos estos subsidios en estas regiones cómo se manejan? ¿Cómo se administran? ¿Cómo me presento? ¿Puedo llegar a aplicar a los diferentes subsidios, incluyendo el de la Caja, Mi Casa Ya y demás? La respuesta es sí. Cada uno de estos subsidios en estas regiones, casi todos tienen las mismas condiciones y los mismos requisitos. Entonces recuerda, lo primero que tú tienes que hacer es siempre tener ya un cierre financiero. ¿Por qué? Porque estos subsidios son para entregas 2024. Pero ojo, no significa que si tú estás 2025 o 2026 no te sirva esta información. De una vez vete programando porque en esta mayoría de regiones, gobernaciones, alcaldías y en otras ciudades donde por ahora no hay subsidios vigentes, se basan en el mismo criterio, en tener listo primero tu programa de vivienda ya muy avanzado. ¿Y en qué consiste esto? Y es que primero ya tienes que haber hecho la separación de tu vivienda, ya debes tener el aprobado del subsidio de la Caja de Compensación si es tu subsidio principal o aprobado el subsidio de Mi Casa Ya. Esto conlleva también que debes tener ya el crédito preaprobado del banco o entidad financiera. Recuerda que si estás aplicando a Mi Casa Ya o a la Caja de Compensación, te van a pedir un preaprobado. Por lo tanto, también hay ciertos requisitos que ya debes tener, como son puntaje del Sisbén hasta de 20 y debes tener hasta 4 salarios mínimos si estás aplicando por Caja de Compensación. También aplica que si tú tienes en este momento concurrencia, que recuerda que es Mi Casa Ya más Caja de Compensación, donde la caja te da 30 y Mi Casa Ya te daría 20 salarios mínimos, puedes aplicar a estos subsidios adicionales. Pero importante, todo este proceso ya debe estar adelantado. Es decir, los subsidios regionales y locales son principalmente una ayuda adicional, ¿sí? Que se da una vez tú ya estés listo o lista prácticamente para la entrega de tu vivienda. Uno de los puntos también que debes tener muy presente es que solamente puedes aplicar a estos subsidios si vives y la compra de vivienda es en esa ciudad. Por ejemplo, si tú estás aplicando a un subsidio en Bogotá, la vivienda tiene que estar en Bogotá y tú debes residir en Bogotá. No aplicas, es que yo vivo en Chía.
No, lastimosamente Chía no hace parte de Bogotá. De igual forma, en otras gobernaciones, en otras alcaldías. Es requisito que vivas en la zona y que el proyecto esté ubicado en esa localidad, alcaldía o gobernación. Ahora, adicional debes tener presente que para la compra de vivienda debe ser vivienda nueva, vivienda de interés social o vivienda de interés prioritario. Siempre me preguntan, Brian, ¿aplica para vivienda no bis? La respuesta inmediatamente es no. Recuerda que no hay subsidios para vivienda no bis en ninguna parte del país para ningún tipo de colombiano. Si, por ejemplo, tú estás empezando a buscar información sobre estos subsidios para presentarte en 1 año, 2 años o 3 años, ¿qué debes tener presente? Que la vivienda de interés prioritario son viviendas que van hasta 90 salarios mínimos. La vivienda de interés social es vivienda que tiene hasta 135 o 150 salarios mínimos. También ten muy presente que el valor de la vivienda que cotices a hoy no necesariamente es el valor real que vas a terminar pagando. ¿Por qué? Porque el valor de la vivienda se va ajustando de acuerdo justamente al valor del salario mínimo. Si vas a hacer una compra de vivienda en el 2027, por ejemplo, y el salario mínimo en ese momento vale 2 millones de pesos, pues tu vivienda en ese momento te estará costando 300 millones de pesos, ¿sí? 150 salarios mínimos por 2 millones de pesos. Eso te daría que tendrías que tener 300 millones en ese año, ¿vale? Es un supuesto, esperemos que no llegue a pasar eso, pero para que lo tengas muy presente, las viviendas se negocian sobre salarios mínimos. Dentro de los programas de las alcaldías y las gobernaciones se le da prioridad a cierta población vulnerable, como son madres cabeza de hogar, madres comunitarias, comunidad LGBTI, personas desplazadas, personas en situación de discapacidad y víctimas del conflicto armado. Obviamente eso se hace una ponderación, se miran las prioridades, al igual que otros requisitos que te va a mencionar a continuación. El primero es que solamente pueden aplicar personas mayores de edad. Lo segundo, solamente ciudadanos colombianos. Lo tercero, deben ser personas con ingresos bajos, es decir, en la gran mayoría de subsidios se da hasta 2 salarios mínimos un monto y de 2 hasta 4 salarios mínimos, pero no todas las gobernaciones y no todas las alcaldías cubren el rango de 3 a 4 salarios mínimos. Obviamente en la parte inferior te estaré dejando links para cada uno de estos subsidios para que los puedas chequear de acuerdo a tu zona. Eso también te ayudará, como te digo, para que así hoy no te estés presentando estos subsidios, tengas la información para el año en el que te vayan a entregar. El otro requisito es que no puedes ser propietario de vivienda. Brian, yo tengo un lote. No aplica. ¿Listo? Ya eres propietario de un inmueble aquí en Colombia. Lo otro, no puedes haber recibido un subsidio. Pero ¿cómo así si ya tengo el subsidio de la caja de compensación? ¿Pero cómo así si ya tengo la resolución de mi casa ya? Cuando dicen esto dentro de estos requisitos, lo que quiere decir es que no te lo hayan desembolsado alguna vez. Y lo que pasa es que a mí una vez hace como 15 años me dieron el subsidio de vivienda, pero yo perdí esa vivienda. ¿Aplico? Lo siento, ya recibiste un subsidio. A eso es lo que se refiere cuando dicen no haber recibido un subsidio de vivienda. También debes contar ya con el crédito aprobado o preaprobado de la entidad financiera o entidad de economía solidaria o caja de compensación. Y finalmente debes contar con el puntaje del Sisbén. Recuerda que debe ser entre A1 a D20. De igual forma, muchas alcaldías y gobernaciones hacen la clasificación muy similar a lo que se hace en Mi Casa Ya. Que recuerda que si estás entre A1 a C8 te van a dar 30 salarios mínimos y si estás después de C8 hasta D20 te pueden dar 20 salarios mínimos. Los montos del subsidio es una de las preguntas que más me hacen. Bueno, esto también va a depender de cada circunstancia. En la gran mayoría, los montos promedios son de 10 salarios mínimos, es decir, te pueden dar un adicional de 13 millones de pesos, pero en algunas gobernaciones y alcaldías se puede llevar hasta 39 millones de pesos, es decir, 30 salarios mínimos. Entonces tienes que mirarlo muy bien de acuerdo a tu ubicación. Ahora, debes tener algo muy presente y es que tienes que hablar con la constructora con anticipación. Y es porque recuerda que muchas constructoras se pasan la ley y simplemente no quieren recibir los subsidios. Antes que te presentes, mi recomendación muy personal es habla con la constructora y diles, oye, yo me voy a presentar al subsidio de hábitat, yo me voy a presentar al subsidio aquí en Antioquia. Eso lo debes preguntar en la constructora antes para verificar que la constructora cumpla con los requisitos. Porque, por ejemplo, en algunas alcaldías, como es en la alcaldía de Bogotá, se requiere que tú primero busques el proyecto y si el proyecto está avalado, ahí sí tú puedes aplicar. Entonces comunícate antes con la constructora, verifica que cumpla los requisitos antes que de pronto te ilusiones y lastimosamente las cosas no salgan bien. Después de que la constructora te diga que efectivamente ya puedes aplicar,
vas al banco, porque en el banco tienen que tener efectivamente desglosado cuáles son las características de los subsidios para que antes de que se hagan los desembolsos y la liberación del crédito y de la carta de aprobación se tengan en cuenta esos subsidios. Entonces aquí tienes que empezar a hacer una serie de trámites adicionales y principalmente, comunícate y ve a las oficinas físicas de tu alcaldía o gobernación para que puedas conocer cuáles son los plazos. Cada una de estas alcaldías tiene plazos diferentes. Aquí una recomendación, y es que muchas de estas alcaldías y gobernaciones están colgadas con estos subsidios. Entonces los están soltando rapidito. Te recomiendo que te pongas las pilas y que si este año va a ser la entrega de tu vivienda, vayas inmediatamente a conocer cuáles son los pasos y los procesos y las fechas para que puedas aplicar de forma correcta. Entonces imagínate este escenario tan positivo. Si tú puedes llegar a tener la posibilidad de conocer y aplicar muy bien a estos subsidios, aplicas a Caja de Compensación, aplicas a Mi Casa Ya, concurrencia, recibes 50 salarios mínimos. Si aplicas a estos subsidios adicionales que te pueden dar hasta 30 salarios, imagínate, podrías prácticamente tener ya el 80 al 90% del valor de tu vivienda. Y si adicionalmente aplicas a la tasa Fresh, podrías tener créditos supremamente bajos y que se haga realidad el sueño de comprar vivienda. Entonces podrías recibir más de 80, 100 millones de pesos en subsidios. Por eso, hazlo con tiempo. Recuerda que si quieres más información sobre todos los subsidios, te voy a dejar aquí la lista de reproducción donde hablo de la mayoría de subsidios que tenemos aquí en Colombia. Mi Casa Ya, concurrencia, arrendamientos y muchos más. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como este video, es prosperidad económica. Te veo la próxima semana. Chao, chao.